muchos de nosotros sabemos que la astrología es un conocimiento que viene del pasado. Y lo que nos ha quedado un poco es los horóscopos con los signos en los diarios o algunos libros que encuentran ustedes por ahí y que nos hablan de una astrología muy simple. De tal manera que nosotros no le damos importancia porque es tan simple que yo veo mi signo de nacimiento y extraigo pues algunos datos y confronto con lo que soy y pienso que eso es lo que es la astrología. Totalmente falso. Esa no es la astrología. El conocimiento astrológico desde la antigüedad ha sido conservado y ha sido practicado por grandes hombres, sabios, científicos y gente pues que ha tenido una capacidad no solamente intelectual sino también mística y que practicaban la astrología, la conocían y la ayudaban a la gente a través de ese conocimiento. Pero conforme iba pasando el tiempo, pareciera de que la humanidad pues pasa por ciertos ciclos, y hay unos ciclos oscurantistas, en la que comenzaron pues a perseguir a estos sabios y aquellos que conocían la astrología, porque de alguna forma tomaban en cuenta el cielo, pues los perseguían, entonces ellos tuvieron que ocultarse. Y solo quedó rastros de esta astrología en algunas personas poco preparadas, que tenían una conexión con la brujería, con la magia, con la pseudomagia. Entonces la astrología cayó pues en una forma de, digamos, de estar pues incluida en este tipo de conocimientos ocultistas entre comillas. Y poco a poco se fue deformando y degenerando, y lo que llega pues a nuestros días simplemente son gente que conoce lo que es horóscopo y con eso pues hacen y piensan pues que es astrología. No. Yo les quiero hablar de la astrología como ciencia sagrada. Porque de todas maneras cuando el hombre, en algún momento en el tiempo, como no tenía en la actualidad tantas cosas que los pudiesen distraer, miraban el cielo. Y al mirar el cielo, vieron pues que existía una serie de puntículos o fenómenos que trataban de interpretar y conocer. Y ese hambre de investigación los llevó justamente a desentrañar ese misterio del cosmos. Y poco a poco comenzaron a tener una información, cotejaban con la realidad, experimentaban una serie de cosas en el ser humano con respecto al cosmos, principalmente los asiro-babilónicos que vivían en montañas, estaban muy cerca al cielo, podían observar las estrellas, podían observar los fenómenos celestes. Entonces ellos comenzaban a sacar datos, hacían un poco de estadística, por llamarlo así, y veían pues que tenía una correlación lo que sucedía arriba con lo que pasaba abajo. Entonces comenzaron a dar pues un cuerpo estructurado a esta ciencia naciente de hace miles de años. Pero no solamente la astrología empezó hace 5.000, 6.000 o 7.000 años, incluso fue mucho más allá. Si tomamos en cuenta la teoría de los continentes perdidos, los atlantes, lemures, etcétera, etcétera, ellos también conocían la astrología. Y una de las formas que podemos abordar esto es que los védicos tenían un lenguaje sagrado, una especie de alfabeto que lo guardaban con mucho celo, se llamaba el alfabeto Batán, que era morfogénico y morfológico. Y cosa curiosa de que este alfabeto tiene un parentesco casi parecido a lo que actualmente se utiliza con los signos del zodiaco. Con los signos del zodiaco. Entonces, este alfabeto, la siguiente, por favor. La siguiente. Cada uno de estos elementos que ustedes observan en ese círculo, que le llaman los signos del zodiaco, tienen una representación astrológica que tenía un parentesco con este tipo de alfabeto. Entonces lo que hace suponer de que los signos zodiacales, bajo el símbolo que contienen, provienen no solamente de hace 5.000, 10.000 o 15.000 años, sino de mucho más allá, porque viene desde la época de los atlantes, de los lemures, son continentes pero desde hace miles de años. Porque de todas maneras la Tierra cuando era habitado, tenía pues una serie de sabios que podían custodiar la luz, guardaban los conocimientos y estos podían leer el cielo. Entonces la astrología comenzó a formarse desde ese tiempo. Y cuando estamos nosotros en este tiempo vamos a ver de que
retrocede por favor. El ser humano vive en la Tierra. Al vivir en la Tierra está inmerso dentro de un conjunto de planetas que se llama el sistema solar. ¿Cuál es el centro del universo? El Sol, en esta Vía Láctea. Es el Sol como padre que custodia todos los planetas, unos son más grandes, otros son más pequeños, pero la Tierra, ustedes ven en el tercer lugar, está en una situación tan perfecta en la que permite que haya vida. Pero la Tierra, como parte del cortejo planetario, está siendo influenciado por las corrientes biodinámicas y de los movimientos de cada uno de los planetas. Se dice en la astronomía de que el Sol, la corona más externa al Sol se llama la corona, la exósfera. Es una corona energética que no solamente acaba sino que llega hasta Plutón, es como un mar de energía. Imagínense que en ese mar de energía cada planeta haga una rotación y una traslación, genera un tipo de energía biodinámica. Entonces quiere decir que todos los planetas en esa sábana energética tienen de alguna forma la repercusión a nivel de onda de cada uno de ellos, porque cada uno se mueve y a la vez rota. Entonces la Tierra, y por ende el ser humano que vive ahí, está influenciado biodinámicamente no solamente por los planetas que son sus hermanos, sino también por el Sol y por el satélite de la Luna. Entonces el ser humano que vive ahí, se dice que nosotros tenemos dos circuitos principales. Tenemos electricidad, y al tener electricidad tenemos magnetismo. Entonces nosotros somos como pilas electromagnéticas. Y si las radiaciones de los rayos cósmicos del Sol y de todo el cortejo planetario también es electromagnetismo, entonces nosotros podemos deducir que el ser humano pulsa de acuerdo a esas ondas electromagnéticas. ¿Y cuál es el punto que el hombre capta esas ondas electromagnéticas? Nuestro sistema nervioso. Este sistema nervioso de alguna manera está recibiendo constantemente ese tipo de energía. Entonces la influencia de la astrología no es como un rayo que viene de un punto A a un punto B y que de alguna manera lo maneja a la manera de, digamos, de un titiritero. No, es por sincronía. Ustedes han escuchado sobre el diapasón, que a una distancia de varios metros, una nota musical expresa el timbre que toca pues, el instrumento comienza a sonar, a resonar. De la misma manera el ser humano resuena, porque tiene los mismos elementos que están en el cosmos. Nuestro sistema nervioso está basado ¿en qué? En células nerviosas. Entonces, ¿cuál es el punto básico del ser humano? La célula. Y la célula tiene un núcleo. Y en el núcleo de la célula está el cerebro, que es el ADN. ¿Y el ADN cómo es? El ADN es un helicoide, que está sustentado por 4 bases nitrogenadas: la timina, adenina, citosina y guanina. Estos 4 aspectos hacen que el ser humano sea lo que es. Pero entre esas fórmulas, que en realidad es un elemento, digamos, bioquímico, hay espacios. Así como entre la misma célula y el cuerpo hay espacios, y ese espacio es abordado por todo este tipo de energías. Entonces nosotros no podemos tener pues una mente ciega y decir, no tenemos correspondencia con el cosmos. El cosmos no nos influye, nos influye. Bioeléctricamente nos influye. Resonantemente también nos influye. Ahora, cada planeta tiene un movimiento que es diferente. La Tierra en un año da la vuelta alrededor del Sol. Pero imagínense Plutón cuánto demora para dar la vuelta alrededor del Sol. 248 años para dar la vuelta. La Luna lo hace en un mes alrededor de la Tierra. Mercurio lo hace en días, sencillamente unos 40 o 50 días. Entonces cada planeta tiene su velocidad. Es rápido algunos y otros son lentos. Desde el punto de vista de la Tierra, si el hombre se parase en la Tierra y comenzase a ver los planetas, vamos a ver que el más rápido es la Luna y el más lento es Plutón. Entonces, por eso que en la astrología estamos ligados a estos ciclos planetarios. En cada uno de nosotros, cuando nacemos, en el espacio y en el tiempo, ya sea por la hora de nacimiento, por el día, el mes, el año y el lugar de nacimiento,
es como una fotografía que tenemos, como que el cosmos, hiciésemos, lo congelásemos. Y al congelarlo en un momento dado, todas las posiciones quedan estáticas. Y una persona nace. En ese momento comenzamos a resonar. Hay dos relojes, el reloj humano y el reloj cósmico, que comienzan a alinearse, y a partir de ahí la influencia es directa. Pero mientras estás en el vientre de la madre, la influencia es indirecta. Entonces tus relojes biológicos comienzan a nacer o comienzan a funcionar cuando tú naces o haces la primera inhalación. Ese momento de nacimiento, que es la hora, que es importante, el astrólogo toma en cuenta y hace una serie de cálculos. A ver, pásalo por favor al siguiente para verlo. Hace una serie de cálculos, la siguiente, del ADN, siguiente, este es el ADN que estaba explicándoles, el siguiente. Hace una serie de cálculos y determina, ubicándose en el centro, pero no es que el hombre sea el centro del universo, ni tampoco la Tierra, es el Sol. Pero desde el punto de vista de la observación del ser humano, cuando tú te ubicas en el centro, vas a ver todo el cortejo planetario que está en tu entorno. Y es de acuerdo a eso que tú vas a vivir la experiencia de la unidad. Entonces el astrólogo comienza a hacer una serie de cálculos y ubica al ser humano en el centro, y esto es el zodiaco trópico que va moviéndose conforme a un ritmo específico. Si el hombre está sobre la Tierra y la Tierra tiene un movimiento de 24 horas en el día, prácticamente que cada 2 horas, en su ritmo lento, los signos del zodiaco comienzan a ascender por el este. Si son 12 signos, que son 24 horas, quiere decir que cada signo son 2 horas. Entonces el ser humano va a ver de que el signo del Escorpión, después de 2 horas, pasa al Centauro. Después de 2 horas a Macho Cabrío, y así cada signo. Es como un reloj que va moviéndose alrededor del ser humano, y en 24 horas da la vuelta a todos los signos. Pero el astrólogo no solamente toma en cuenta los signos del zodiaco, porque si ustedes cuando han nacido saben qué signos son, ¿verdad? Eso es lo que nadie después ignora. ¿De qué signo eres? Gemelos. Gemelos. Escorpión. Piscis. Piscis. Acuario. Virgo. Cáncer. Agua. Ya está. Ustedes saben el signo, ¿qué quiere decir el mes en que han nacido? Pero ¿podemos decir que el mes define lo que somos? No, porque en ese mes ¿cuántos miles de personas han nacido? ¿Y cuál es la evidencia? Que no todos somos iguales. Entonces, por lo tanto, es tan general que es como decir somos peruanos. Pero claro, somos peruanos, pero todos somos diferentes. Entonces vamos entrando un poco más. Tú sabes el día y el mes, pero ¿qué hora has nacido? A la hora en que has nacido tienes un signo que aparece por el oriente. Y ese te define tu personalidad. Entonces la hora es sumamente importante para ir definiendo lo que tú eres, porque si tú eres de nacimiento Gemelos, por la hora ya no va a ser Gemelos. Por la hora, ¿qué cosa eres? Gemelo. ¿A qué hora has nacido? 7:50. Entonces miren, si a la hora que sale el sol es Gemelos, entonces los que han nacido cerca de 5, 6 o 7, también va a ser, como son 2 horas de diferencia, también va a ser el mismo signo, Gemelos. Pero si hubiese nacido era a las 12 del día, estaba acá arriba Gemelos, entonces otro signo sale por acá. Y ya no es el signo del mes, el signo de la hora va a variar. Entonces cada uno tiene un signo que lo define, y eso se llama en astrología el ascendente. Porque asciende cada 2 horas un signo. A ver, usted, ¿de qué mes es? Febrero. Marzo. ¿Quiere decir qué signo? Piscis. Peces. Si tiene peces, ¿sabe la hora en que ha nacido? 6 de la mañana. Ya, si ha nacido 6 de la mañana, quiere decir que el sol está saliendo por acá. Entonces su signo por el mes es peces y por la hora también es peces. Solo en el caso que ha nacido 6 de la mañana, 5 o 7, porque también está saliendo el sol por aquí. ¿No es cierto? A ver, otro ejemplo. La hora es la que sale el sol. La hora te va a definir dónde está el sol.
¿Tú a qué hora has nacido? 1:13 de la mañana. Entonces, si tú estás parada aquí, este es mediodía, este es 6 de la tarde, 12 de la noche, el sol debe estar aquí. Ya, ¿qué signo tienes? Cáncer. Entonces quiere decir que el cangrejo está aquí, Sol está en el cangrejo. 3 signos antes es tu ascendente. ¿Cuáles serían? 1, 2, 3. Está apareciendo el Toro. Entonces el ascendente de ella es Toro. Su signo del mes es cangrejo, pero su ascendente es Tauro. Quiere decir que cuando uno pregunta ¿cuál es tu signo? Pues no te está diciendo nada. ¿Cuál es tu ascendente? Te está definiendo el signo que aparece por el oriente y es el que define tu personalidad, tu carácter, tu forma física, tus tics, la forma como te ven las personas, cómo te vistes, si te vistes bien encorbatado o muy suelto. Todo aquello que está en el ascendente, que es la primera casa, define cómo te comportas, cómo sientes la vida, cómo expresas lo que tú tienes dentro de ti. Por eso que el ascendente va a definir a la persona, no el signo del ascendente. Entonces, si nosotros vamos a los periódicos y vemos ahí el horóscopo, ya no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque lo que está pasando ahí no eres tú. Entonces, A menos que sepas descender. a menos que sepas tu ascendente, entonces tú te diriges ahí. Pero ¿qué es lo curioso? De quienes hacen eso, se inventan y comienzan a escribir una serie de cosas, y todo es una tergiversación. Porque cada signo tiene su propio significado, pero en forma coherente. Claro, en la astrología esto demora mucho, son 5 o 6 meses para estudiar, pero en forma general, si yo tengo a la balanza tiene como constitución básica que es extrovertida inestable. Entonces su temperamento es extrovertido inestable. ¿Listo? Pero sin embargo Virgo es extrovertido estable, es su comportamiento. Aquel que tuviese un ascendente en Virgo, su comportamiento es así. Su comportamiento es así, como la Virgen. ¿Y la Virgen cómo es? Estable, introvertida. ¿Introvertida? Introvertida, estable. Estoy hablando del signo. Ya. Pero ahí no queda todo. Si bien yo sé que mi ascendente es un signo, no me dice casi mucho eso. Porque los planetas van a dar la variedad a ese signo. Si tú tienes ascendente Virgo, según la astrología hay un planeta que rige ese signo. Y ese es Mercurio. Entonces, si Mercurio está en el aguador, ya se mezcla el aguador con la Virgen. Entonces son dos comportamientos. Por un lado es un poco introvertido, pero también es extrovertido por el aguador. Es más libre, más independiente, pero sin embargo acá mantiene cierta cordura. Entonces ya se van mezclando dos signos. La deducción de una carta astrológica es de la totalidad de los signos y de todos los planetas. Esa idea de que tenemos que solamente un signo define el destino del hombre, no. Son todos los signos y todos los planetas. Pero en arreglo a tu hora de nacimiento, esto va a ser conducido para algo específico. ¿Listo? Entonces no podemos decir que mi ascendente y mis signos es lo suficiente. No, tengo que saber cómo estaba distribuido el sistema solar en el día en que nací y en la hora en que nací. Y más aún, el lugar. Porque no es igual que yo nazca en Perú, que nazca en el sur de Chile, o que nazca, por ejemplo, en el norte de la India. Porque estas líneas que ustedes observan acá, las líneas en rojo, mientras más nos acercamos a los polos, se van a abrir más. Mientras más estamos en el ecuador, son equidistantes. Entonces las aperturas de estas casas van a ser, por ejemplo, acá es muy pequeño y hay otros que son bastante grandes. Entonces importa mucho el lugar donde has nacido. Por eso el astrólogo toma en cuenta tu día de nacimiento, tu hora, el lugar en que naces, el mes en que naces, para hacer el cálculo matemático, astronómico, diría, de las posiciones planetarias. Y después que tenga esto, que vendría a ser como una partida de nacimiento de la persona, recién vienen las deducciones astrológicas.
Y hay 113 leyes para poder interpretar esto, no es tan fácil tampoco. Hay leyes para interpretar. Y cada posición planetaria te va a indicar una forma de ver la vida. Los biólogos actualmente no definen cuál es el genoma de un ser humano, porque es una macromolécula tan grande que no pueden determinar exactamente dónde están los puntos para poder manipular la parte biológica de un ser humano. Pero el astrólogo ya tiene el genoma. Aquí está ese genoma traducido a la manera astrológica. Si los biólogos estudiasen astrología, van a poder definir ese genoma exactamente, dónde se ubica el punto. Pero esto está en lenguaje astrológico. Entonces hay que trasladarlo al lenguaje genético. Y no es tan difícil. El biólogo tiene que estudiar el cosmos y se convierte en cosmobiólogo. Pero para ver eso, que es la vida del individuo, tenemos que comprender algo básico e importante, que estamos unidos al universo, no estamos desligados. Cualquier cosa que nos pase, un resfrío, una gripe, me abandona la pareja, tengo un buen trabajo, pierdo plata, todo eso son fenómenos de la vida que están sujetos a ciclos. Pero esos ciclos que están en el universo no están solos allá, están dentro de uno. Nosotros pulsamos con el cosmos. Que estamos unidos al universo, no estamos desligados. Cualquier cosa que nos pase, un resfrío, una gripe, me abandona la pareja, tengo un buen trabajo, pierdo plata, todo eso son fenómenos de la vida que están sujetos a ciclos. Pero esos ciclos que están en el universo no están solos allá, están dentro de uno. Nosotros pulsamos con el cosmos. Por lo tanto, lo que me está pasando a mí, yo puedo ver qué sucede mirando el cielo, como un espejo. Entonces, si yo sé lo que me va a pasar, o sea, hago una predicción, entonces yo tengo la capacidad, o puedo tener la capacidad de mover un poco mi resorte de la libertad y tratar de variarlo, prevenir, reforzar o eludir. Pero si yo no sé eso, estoy yendo en la vida como a ciegas. Camino por las calles con los ojos vendados. Y cada experiencia que me viene es un suceso de dolor. Y no sé por qué he hecho la culpa al mundo entero, pero no me doy cuenta de que eso me está pasando porque debió pasarme, porque en mi genoma estaba eso. Pero si yo descorro ese velo y me conozco a través de mi carta astrológica, entonces yo puedo eludir las cosas. Entonces las predicciones que se hacen no son cosas que uno viene y te dice te va a pasar tal cosa y desde arriba te manejan y te sucede. No, te va a pasar algo porque está en ti, que debe pasarte eso. Incluso desde pequeño tú sabes lo que puede pasar porque es una ley. Y una ley se cumple, salvo que tú puedas variarlo. Entonces cuando tú sabes que algo va a pasarte en el futuro, tú puedes prevenir en el presente. Entonces la carta astral no es más que conocerte a ti mismo y no estar a ciegas en un mundo donde todo es un desorden, donde las tinieblas están por encima de la luz. Pero todo esto solo está sujeto solo a la personalidad del ser humano. El espíritu, que es tu parte esencial, no está sujeto al cosmos. El espíritu no obedece al cosmos, es libre completamente. Pero como está sumergido en esta materia, está sujeto a la materia y no tiene el poder suficiente para poder manejar esa materia hasta que venga un hombre de luz y le enseñe cómo hacerlo. Solo cuando te enseñen a manejar tu luz para poder maniobrar tu forma, entonces tú puedes manejar tu destino. Mientras no tengas luz, no puedes manejar lo que te va a suceder. Incluso cuando tú naciste ya estaba tu mapa de ruta y ya estaba lo que te va a pasar. ¿Cómo puedes manejar si ya las cartas están tiradas? ¿Qué te queda hacer? El tiempo que te pida, ¿qué te queda? Saber qué sucede para poder tú comenzar a guiar al menos 1 milímetro. Porque si tú sabes que tienes un temperamento depresivo con un Saturno en primera casa,
te lleva a ponerte melancólico, triste por cualquier cosa. Si tú sabes eso, entonces cuando te viene la melancolía, que termina en una depresión, pues yo pongo el freno, porque sé que esa es mi predisposición. Entonces yo puedo, en vez de abandonarme a la tristeza, me pongo a meditar. Entonces comienzo a hacer o ejercer un poder de voluntad. Y más aún, yo puedo saber con una carta astrológica las predisposiciones y los sucesos que voy a vivir en mi futuro. Aquellos que tienen, por ejemplo, situaciones planetarias en la 10, en la 9, son grandes hombres que van a triunfar en la vida social. Pero aquellos que no saben eso, ¿cómo refuerzan eso? Hay gente que tiene pues muy fuerte la casa novena, que los hace muy espirituales o políticos. Entonces tienen un ejercicio de su voluntad para poder reforzar la parte mística espiritual, la parte social o profesional. Entonces una carta astral comienza en este tiempo, debiera ser una necesidad para saber qué cosa está pasando en mí y no poder y no estar pues echando la culpa al mundo entero de lo que me sucede, sino viendo las causas que uno tiene. Entonces los astrólogos llaman a esto carta astral, le dicen también mapa astrológico, le dicen también cosmograma o psicograma. Esta carta astral, desde el momento que uno nace ya lo tiene. Las partidas de nacimiento que tenemos deberían adicionarse ahí nuestra carta astral para poder saber qué es lo que pasa. Y mucha gente cuando, por ejemplo, quieren unirse las parejas o las personas que quieren hacer una sociedad, pues tendrían que haber dos cartas astrales, o sea, dos mapas, dos mundos, y ver cómo es, de qué manera se da la interacción. Algunas veces cuando el planeta Saturno está en la primera casa y yo uno a la otra persona, y este Saturno que simboliza en la astrología lo que es pesado, lo que es limitante, y al hacer el empalme de los dos mundos, este Saturno se pone sobre la casa sexta de la otra persona, entonces esta persona está limitando su vida laboral, está poniendo obstáculos a que mejore su vida social. Pero sin embargo, el otro planeta, por decirles Marte es un planeta dinámico, es motivador. Entonces ese planeta cuando está en una muy buena posición, de acuerdo al momento que has nacido, pues indica que tienes mucha energía para hacer las cosas, que puedes tú desarrollar proyectos y por más que haya límites, tú sigues adelante, o sea, nadie te para. Tienes tal cantidad energética que eres imparable. Pero ese es solamente el planeta Marte. Pero tenemos acá 10 puntos planetarios. Tenemos a la Luna, está Saturno, Júpiter, Marte, y todos ellos tienen un simbolismo. Entonces el astrólogo tiene que entender cada planeta, qué significa cada signo y hacer todo eso es estudio. Dígame, si esa información puede ser extraída de los diarios, como ustedes saben que normalmente la gente, imposible. Y aquellos que manejan sencillamente cada signo, ¿van a poder desentrañar este conocimiento astrológico? Tampoco, porque tienen que conocer un poco de astronomía, tienen que conocer un poco de mística, de espiritualidad, tienen que conocer de psicología, tienen que conocer de medicina. Entonces, tienen que ser una mente preparada. Por eso que muchos de los sabios antiguos conocían y utilizaban la astrología. Antiguamente, en 1717, esta astrología en Francia se estudiaba en las universidades como una cátedra. En esos tiempos las universidades tenían pues profesores que conocían la astrología, y no solamente eran astrólogos, eran matemáticos, eran médicos. Entonces con este tipo de conocimientos uno dice, bueno, la astrología es toda una ciencia. Y para estudiar la astrología no es tan fácil. Hay la parte intermedia, la parte básica son 4 meses, la intermedia son 6 meses y la avanzada son 8 meses, otras son en 2 años, alcanzas tú a manejar la astrología más o menos. Yo diría que en la actualidad debiera enseñarse en las universidades como algo posgrado. Para todo profesional debiera conocer la astrología. Para el médico, saber las predisposiciones de la salud. Para el biólogo, saber cómo es la vida y cómo se mueve en este mundo. Para el psicólogo, saber cómo piensa, cómo siente. Para el abogado, saber pues aquí no me va a mentir, por ejemplo, uno que está siendo juzgado y que dice soy inocente. En la carta astral sale clarito si eso no es. Entonces, esto no va a depender como el psicólogo del momento en que está haciendo el test.
Son cosas matemáticas y está escrito ahí. Vladimiro Montesinos no va a mentir, va a decir, él tiene ascendente escorpión, y él no va pues a decirle que su actitud siempre ha sido franca y abierta. Con un ascendente escorpión siempre tienen una forma de crear misterio en las cosas y nunca dan la cara sino por debajo, en el lado negativo. Un Alan García que tiene un ascendente Géminis con el sol acá arriba, demagogo, era su predisposición para hacer eso, y si está negativo pues utiliza mal todo ello, ¿no? Entonces cada personaje tiene su sello, entonces no se puede engañar. Miren, a tal punto llega esto de que en una empresa te dicen, por ejemplo, están postulando para ser contadores, ¿ya? 20 personas, se les saca su carta astral y se identifica que en la casa segunda, en la casa del dinero, hay un planeta Neptuno que es brumoso, engañador, fraudulento, estando en situación negativa en la casa segunda, ese no puede tocar pues el dinero, porque termina engañando. Entonces no puedes evitarlo. Tú le dices, bueno, por selección de personal, utilizando la carta astral, este individuo no puede ser contador. Hará una secretaria que va a entrar a trabajar en un lugar. Si no tiene ascendente Virgo, que son minuciosos, son meticulosos, bien ordenados, no lo va a hacer cualquiera. Entonces no está capacitada para ese puesto, porque un ascendente para secretaria o secretario, Acuario o Piscis, no da, pues por más que esté ahí no va a dar, porque su temperamento no es así. Entonces inclusive para selección de personal en las fábricas y en los trabajos, el astrólogo pues tiene trabajo, porque antes de hacer pues, tus elecciones. Para los jardines, donde están muchos niños especiales, si un niño es ascendente Cangrejo, entonces el trato pues es diferente. Tú no puedes estar diciéndole constantemente no y fuerte, porque él lo traumas, porque es muy sensible el Cangrejo. Pero si tú tienes un ascendente en el Cordero y ese pequeño está constantemente ahí activando, moviendo, motivando, es un poco caudillo, pues a nivel de retos lo trabajas al niño, pero no con violencia, porque se pone rebelde. Si tienes un ascendente Balanza, ese niño necesita tener una interacción, no aislarlo. Si tienes un ascendente Tauro, que le gusta la música, el arte, entonces tú le enseñas un instrumento, le enseñas a pintar. Incluso para que tú puedas orientar a tus hijos, debes conocer su carta astrológica para saber por qué camino va. Y si ese niño que nace tiene un Marte en el Cangrejo, cuando va creciendo en la vida, sabes que su predisposición es a sufrir de úlceras en el estómago, irritación en la mucosa gástrica. Entonces tú le evitas alimentos y una serie de actitudes preventivas para que no pueda sufrir al final de úlceras. Pero si tiene una niña, tiene por ejemplo en la casa quinta, que representa su embarazo, y está conectado con un planeta por la casa octava, entonces tiene riesgo de aborto. Hay que cuidar, ver, chequear con el ginecólogo, porque tiene esa predisposición. Todos esos detalles tú vas extrayendo de solamente los 12 signos y los 10 planetas. Cualquier aspecto de la vida del individuo que está ciega, que no podemos conocer, pues aquí está la respuesta. La carta astral.